Hola, estimados amigos oyentes, bienvenidos a la lectura del libro La realidad del ser. Cuarto camino de Gurdjieff, por Jeanne de Salzman. Prefacio de la edición en inglés. Georgi Ivanovich Gurdjieff, 1866-1949, consideró el conocimiento de la realidad lo que denominó el verdadero conocimiento del ser, como una corriente que fluye desde la más remota antigüedad, pasando de época en época, de pueblo en pueblo, de raza en raza. Consideró ese conocimiento como un instrumento indispensable para alcanzar la libertad, la liberación interior. Para aquellos que buscan comprender el significado de la vida humana en el universo, el propósito de la búsqueda es alcanzar esa corriente, encontrarla. Entonces, solo queda, entre comillas, saber para ser. Pero para saber, según enseñó, es necesario encontrar cómo saber. Gurdjieff respetó las religiones tradicionales y las prácticas relacionadas con la transformación espiritual y señaló que sus diferentes enfoques podían ser reunidos bajo una de tres categorías: el camino del fakir, que se centra en el dominio del cuerpo físico; el camino del monje, basado en la fe y el sentimiento religioso; y el camino del yogi, que se concentra sobre el desarrollo de la mente. Presentó su enseñanza como un, entre comillas, cuarto camino, que requiere trabajar sobre los tres aspectos al mismo tiempo. En lugar de disciplina, fe o meditación, este camino llama a despertar a otra inteligencia, conocimiento y comprensión. Su aspiración personal, dijo una vez, era vivir y enseñar de manera que hubiera una nueva concepción de Dios en el mundo, un cambio en el significado mismo de la palabra. La primera exigencia del cuarto camino es: conócete a ti mismo. Un principio que, según Gurdjieff nos recordaba, es mucho más antiguo que Sócrates. El progreso espiritual depende de la comprensión, que está determinada por el nivel de ser de uno. El cambio en el ser es posible a través del esfuerzo consciente hacia una calidad de pensar y sentir que trae una nueva capacidad de ver y amar. A pesar de que su enseñanza podría ser llamada cristianismo esotérico, Gurdjieff destacó que los principios del verdadero cristianismo fueron desarrollados miles de años antes de Jesucristo. Para abrirse a la realidad, para unirse con todo en el universo, Gurdjieff llamó a vivir la totalidad de la presencia en la experiencia de yo soy. Cuando Gurdjieff propuso escribir Del todo y de todo, su trilogía sobre la vida del hombre, visualizó el último libro como la tercera serie, titulada La vida solo es real cuando yo soy. Su declarado propósito para este libro fue presentar al lector una visión verdadera del mundo que existe en la realidad. Gurdjieff comenzó a trabajar sobre él en noviembre de 1934, pero dejó de escribir 6 meses más tarde y nunca terminó el libro. Antes de su muerte, en 1949,
confió sus escritos a Jane de Salzmann, su discípula más cercana, y le encargó hacer todo lo posible y hasta lo imposible para que lo que yo he dejado tenga una acción. Ese fue el encargo. En el momento de su muerte, los seguidores de Gurdjieff estaban dispersos por Europa y los Estados Unidos. La primera tarea de la señora de Salzmann fue llamarlos a trabajar juntos. La segunda fue dar a la enseñanza una forma para el trabajo práctico hacia la conciencia. En los 40 años después de la muerte de Gurdjieff, ella preparó para la publicación los libros de su maestro y aseguró la preservación de los ejercicios de danza llamados los movimientos con mayúsculas. Estableció también centros de Gurdjieff en París, Nueva York, Londres y Caracas. En esos centros organizó grupos y clases de movimientos, cuyos participantes se refieren a su compromiso colectivo con el, entre comillas, trabajo. Hoy en día, a través de los esfuerzos de esos discípulos y de otros seguidores de la enseñanza, las ideas de Gurdjieff se han diseminado por todo el mundo. En la introducción, la señora de Salzmann revela cómo llegó a ver a Gurdjieff como un maestro espiritual en el sentido tradicional, no como un maestro de doctrina, sino como alguien que a través de su presencia misma despierta y ayuda a los otros en su búsqueda de la conciencia. De lo que ella no habla es acerca de cómo ella misma también enseñó a través de su presencia. Mantuvo una calidad de inteligencia y, en sus propias palabras, una actitud de vigilancia, entre comillas, que aportó en todo momento y en todas las circunstancias. Para la señora, vivir la enseñanza era una manera de ser. Los respectivos roles de Gurdjieff y de la señora de Salzmann fueron muy diferentes. Tal como ella destaca, Gurdjieff creó condiciones para sus discípulos y fue la influencia dominante para cada persona. No hubo entonces, sin embargo, ningún sentido de un trabajo organizado de todos juntos y las semillas de conocimiento que él plantó en diferentes personas no podían sostener una empresa común. Ella llamó a los otros a ver, ya ido el maestro, que su verdadero guía era la enseñanza que él dejó tras de sí y que su única posibilidad era vivirla juntos. Su demanda constante fue que ellos comprendieran la enseñanza y compartieran la experiencia de una relación consciente. Regresó una y otra vez a la necesaria práctica de tener una nueva percepción de la realidad y una presencia más estable, como una vida independiente dentro del cuerpo. Vivir la enseñanza sería despertar, morir a la identificación con el nivel ordinario de funcionamiento de uno y renacer a la experiencia de otra dimensión, de otro mundo. Un principio fundamental del cuarto camino es que está en la vida y se realiza a través de la vida. La señora de Salzmann habla de esto en la introducción, explorando lo que significa que Gurdjieff haya venido a traer un camino espiritual. La transmisión del conocimiento esotérico requiere un compromiso con los otros, un trabajo asumido juntos, en los que Gurdjieff denominó una escuela. Las escuelas esotéricas comparten la meta común de ver la realidad, pero difieren en su acercamiento, en su, entre comillas, camino. Cuando Gurdjieff aportó la enseñanza de un camino, no solo dejó ideas, sino también un acercamiento, una cierta
vida a ser vivida, entre comillas. El concepto general de escuela de la señora de Salzman puede ser distinguido de la operación de los centros que ella organiza. Es importante comprender que ella está hablando de una práctica colectiva de la enseñanza más que de una institución para la adquisición del conocimiento conceptual. En sus formas de admisión, estos centros no son exclusivos ni exigen requerimientos formales o niveles de logro. En verdad, no hay maestros. Por un cierto tiempo, los participantes trabajan en grupos con un instructor que contesta preguntas. Más adelante, en grupos más avanzados, ellos intercambian entre sí. El cuarto camino es una vía hacia la comprensión, no una fe o una obediencia a un líder carismático. Tal como escribió la señora de Salzman, la enseñanza es el guía, y sólo aquel que cuestiona más profundamente puede ser responsable para servir. La señora de Salzman constantemente reflexionaba sobre la realidad del ser y escribía sus pensamientos en sus cuadernos. Este cuestionamiento profundo fue básico en su manera de acercarse a los otros. Cada encuentro había de ser vivido de manera tan plena como fuera posible. Los preparaba cuidadosamente, ponderando y escribiendo lo que deseaba aportar en esas reuniones. Ella llevó estos cuadernos como diarios hasta sus últimos años. Tomados en su conjunto, ellos ofrecen una crónica de 40 años de su vida de trabajo, donde reflexiona sobre la realidad y la transmisión de la enseñanza de Gurdjieff a los otros. A los 91 años destacaba. Abro la cita. Estoy escribiendo un libro acerca de cómo ser en la vida, acerca del camino a seguir para vivir en 2 niveles. Mostraré cómo encontrar un equilibrio para ir de uno al otro, o más bien, para encontrar la vía intermedia. Tenemos que ver más allá y ver a través de nuestro pensar ordinario para abrirnos a otra mente. De otra manera, permaneceremos en el umbral, frente a la puerta, y la puerta no se abre. Cierro la cita. Cuando falleció, 10 años más tarde, dejó los cuadernos intactos, cuidadosamente preservados. Para aquellos más cercanos a ella, esto fue una clara señal de su propósito de dejar este material como un legado para ayudar a completar los escritos de Gurdjieff acerca de una verdadera visión de la realidad y completar su misión de aportar al mundo moderno un sistema de conocimiento perdido. La señora de Salzman se entregó de todo corazón a Gurdjieff y a su trabajo, y dedicó su propia contribución como un homenaje a él. Fue también implacable en su llamado a los otros a vivir la enseñanza. Esas cualidades están reflejadas en este libro. A menudo ella se hizo eco y algunas veces repitió sus palabras exactas. Los ejemplos incluyen el texto sobre la octava en la sección 85, el cual, según ella, vino directamente de él, y el ejercicio de la atención dividida en la sección 92, que está tal cual como él lo describió en La vida es real solo cuando yo soy. Ella dio su enseñanza en los términos de Gurdjieff, pero con su propia comprensión. Por ejemplo, el, entre comillas, trabajo consciente requiere para ella la participación simultánea de los cerebros
o centros, entre comillas, separados que gobiernan las funciones del pensamiento, la emoción y el movimiento, con el fin de tener la experiencia de una presencia unificada. Esto requiere una cierta, entre comillas, lucha, que no está dirigida tanto en contra del funcionamiento automático, sino más bien a favor de la meta positiva de permanecer presente. Es importante mantener una mirada interior para quedarse delante en un acto de ver. Repito, es importante mantener una mirada interior para quedarse delante en un acto de ver. Y uno tiene que experimentar la presencia como un segundo cuerpo, para tener una estabilidad y una independencia que pudiera estar libre de las influencias exteriores. Al mismo tiempo, la señora de Salzman desarrolló su propio lenguaje y una forma de hablar fuerte y directa. Como Gurdjieff se preocupó poco acerca de las convenciones gramaticales y de vocabulario y mucho menos de la coherencia metafórica, no se ocupó tampoco de adaptarse a conceptos aceptados por la ciencia. Para ella, la máxima preocupación fue la claridad de sentido en la experiencia de la conciencia, incluso cuando le fue necesario ser imprecisa. Los lectores y oyentes deberían ser alertados acerca de ciertas características inusuales de este libro. No hay casi ninguna descripción o explicación ni de la realidad del ser ni de la enseñanza de Gurdjieff sobre cómo vivirla. En verdad, al igual que él en sus últimos años, la señora de Salzman se negó de manera consistente a discutir la enseñanza en términos de ideas. Cuando recibía una pregunta teórica, invariablemente la objetaba diciendo: «Usted tiene que ver por sí mismo». Para ella, la idea sola, el concepto sin experiencia, no era suficiente. La verdad no podía ser pensada. De hecho, el conocimiento de la mente intelectual, especialmente los pensamientos acerca de, entre comillas, quiénes somos, son un obstáculo, un velo que esconde la realidad, de manera que en lugar de presentarnos una visión de la meta final, este libro es más bien como un recuento de un viaje real, incluyendo las rutas recorridas y los hitos encontrados a lo largo del camino. Jeanne de Salzman tenía su propia manera de hablar, y no solo su distintiva selección de palabras y capacidad de impactar. Al escucharla, uno tenía la impresión de que ella sabía precisamente lo que quería decir y cómo quería hacerlo. Esto es confirmado por los cuadernos, los cuales muestran una notable claridad y consistencia en su pensamiento a lo largo de 40 años. Sin embargo, lo que ella expresó en el momento fue mucho más que meras palabras. La señora de Salzman dice en su introducción que Gurdjieff enseñó a través de su presencia, y más tarde escribe que el conocimiento de un nivel más elevado solo puede ser transmitido a través de ideas y palabras por alguien que conoce desde su propia experiencia y que puede expresar la vida contenida en ellas. Esa expresión requirió hablar desde un estado consciente. De hecho, mostrar la dirección en el momento mismo para aquellos que podían seguirla.
Esa forma de enseñar fue altamente concentrada, tal como se refleja en este libro. Habría sido imposible asimilar más de uno de estos textos a la vez o hasta escuchar una presentación tras la otra. Como recuento experiencial, el viaje interior que la señora de Salzman describe solo puede ser realmente comprendido en la medida en que el lector y el oyente mismo pueda vivir la experiencia, es decir, que tenga ojos para ver y oídos para oír. En este sentido, el libro sigue la línea de la tercera serie de Gurdjieff, el libro de La vida es real solo cuando yo soy, la cual, según él mismo pronosticó, sería accesible solo a aquellos capaces de comprenderla. Sin embargo, cada persona que lea o escuche estos textos será capaz de reconocer lo que él o ella sabe y, tal vez más importante, lo que él o ella no sabe, abriéndose de esa manera a un sentido de lo desconocido que la señora de Salzman llamaría el umbral hacia la realidad. Este libro fue editado por un pequeño grupo de familiares y seguidores de Jeanne de Salzman. Sus contenidos pertenecen enteramente a sus cuadernos, con excepción de algunos pocos pasajes tomados de otros registros grabados. No se ha intentado identificar fragmentos aislados tomados por ellas de Gurdjieff o de otros autores. Los capítulos han sido compilados de acuerdo con los temas que surgieron del material y han sido organizados en un orden que en general corresponde con las etapas del trabajo interior. A pesar de que la secuencia no es cronológica, la mayoría del material en los primeros 4 capítulos se originó en la primera década después de la muerte de Gurdjieff. Entonces, y más tarde, sus destinatarios ya habrían de estar familiarizados con sus ideas por haber leído las obras publicadas que se enumeran en la nota bibliográfica al final de este libro, incluyendo la Ley de 3 y la Ley de 7, resumidas en esa nota. Finaliza aquí el prefacio de la edición en inglés. Continuaré leyendo la nota a la edición en español. Hace más de 8 años, Nathalie de Salzman de Etienne comprendió la importancia del proyecto. Entonces, en ciernes de seleccionar, organizar, traducir y eventualmente publicar algunos de los textos escritos por su madre, la señora Jane de Salzman, acerca de su visión sobre la transmisión de la enseñanza de su maestro, George Ivanovich Gurdjieff. Muy pronto comenzó a trabajar, junto con algunos de sus alumnos, en la traducción al español de los primeros avances de esta iniciativa. Antes de su deceso en el año 2007, expresó claramente su deseo de que esa traducción fuera completada y publicada. Desde entonces, en cumplimiento de su misión de preservar y difundir el legado de Gurdjieff, la editorial ganesa, a través de su consejo editorial y su equipo de traductores, asumió la tarea convencida también del carácter fundamental de estos textos para el desarrollo y la actualización de ese legado. Como peregrinos, nosotros mismos del Cuarto Camino, nos parece imposible enfatizar en exceso nuestro aprecio por el excepcional valor de estas páginas, con las que hemos tenido el privilegio de trabajar por varios años, puesto que ellas
no solo recogen la profunda y singular comprensión del trabajo alcanzada por su autora, sino que aportan también el testimonio de un gran compromiso de su esfuerzo por alcanzarla. Ofrecen además una hoja de ruta con propuestas y ejercicios para quienes deciden comprometerse también con valentía y honestidad en este exigente recorrido. Cómo verter al español de manera inteligible y correcta esos contenidos tan valiosos sin deformar su sentido ni restar la fuerza a su sencillez. Ese fue nuestro reto. Para la realización de esa tarea nos basamos en primer lugar en los textos, aún inéditos en francés, la lengua en la que fueron originalmente escritos, y también en su traducción al inglés, recientemente publicada con el título de The Reality of Being, The Foreword of Gurdjieff, Shambhala, Boston y Londres, año 2010. Debido principalmente a la mayor proximidad y familiaridad idiomática entre el francés y el español, la versión al castellano no siempre corresponde literalmente a la traducción al inglés. Desde el año 2008, muchos extractos del libro han sido leídos y trabajados o experimentados por alumnos de toda América Latina en las condiciones especiales de jornadas como las que se celebran en Paracotos, Estado Miranda, Venezuela, en los grupos que se reúnen semanalmente y las reuniones de estudio de las ideas como un esfuerzo que realizamos juntos para afinar nuestra comprensión. Desde hace casi 60 años, cuando decidió establecerse en Venezuela, Nathalie de Salzman dedicó todo su esfuerzo a desarrollar la enseñanza de Gurdjieff en América Latina. Hoy en día, varios centenares de alumnos en más de 10 países mantienen viva esa enseñanza en diversos grupos surgidos bajo la tutela y vinculados con la Fundación Gurdjieff Caracas. Como agradecidos alumnos suyos, en eterna deuda con su magisterio, tan amoroso como exigente, deseamos con esta publicación rendirle homenaje al dar cumplimiento a su proyecto de publicación de esta obra en español. Esperamos también que estos escritos de Jeanne de Salzman se conviertan en una inagotable fuente de conocimiento, de inspiración y de indicaciones prácticas para los miembros de los grupos de Gurdjieff de habla hispana y para muchos otros seres humanos genuinamente interesados en su desarrollo interior. Los editores y traductores, Caracas, octubre del año 2010. Gracias por haber escuchado.